Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores y masticadores de la palabra que se comparte mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa, hoy un monólogo, dedicado a uno de los temas que un seguidor nos sugirió. El monólogo se intitula ¿Y quién era Alexei Nikolaevich Leontiev y qué aportó a la psicología? Este monólogo seguramente obedece a que quienes han seguido los últimos monólogos han estado centrados en los temas de, uno, si la psicología es una ciencia o no. Dos, si existen o no los trastornos mentales. Tres, ¿qué pasa con un conjunto de leyendas, mitos y tradiciones que nos han divulgado una imagen sesgada y equívoca de la obra de Lev Vygotsky? Naturalmente, el papel que jugaron en esta trama Alexander Romanovich Luria y el propio Alexei Nikolaevich Leontiev. Seguramente el impacto desigual entre Luria, Leontiev, Luria y Vygotsky, sobremanera porque Vygotsky muere muy joven, de 37 años y medio, en el año de 1934. Lenin muere en el 24, es decir, prácticamente a 10 años de iniciado el llamado periodo del gobierno de Stalin. Algunos lo clasifican como el stalinismo, y a partir de ahí las consecuencias que entre 1920 y 1934, pensemos que en el 2018 Vygotsky tiene su primer crisis de tuberculosis, aunque en el 22, 23 ya había tenido las crisis, pero las crisis primeras no fueron porque él le hubiera dado tuberculosis, porque su mamá y su hermano menor tuvieron la tuberculosis y él se encargó de cuidar al menor, se contagió, y en esa época la tuberculosis, lo mismo que en otros lugares, sífilis, eran enfermedades devastadoras. Quiero señalar que la petición de Leontiev que hizo el colega que nos sigue es porque también existen una serie de mitos y leyendas que considero importante desarticular o desmitificar o acabar con la reificación y la deificación de la obra de Vygotsky en varios planos y naturalmente el papel de Leontiev. No quiero comenzar, sin embargo, sin antes recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más, un mes más. Los discursos en torno a la violencia estructural, crímenes, secuestros, levantones y demás en nuestro país
Oficialmente dicen que va disminuyendo. El problema es que en realidad no es solamente un problema de percepción o de atribución de si disminuye o no la violencia. Es decir, si yo le pregunto a la gente, ¿usted cree que va disminuyendo? La gente puede decir, sí, sí va disminuyendo o no, no va disminuyendo. Pero eso no necesariamente refleja la realidad, sino refleja lo que la gente cree, piensa o atribuye a la realidad. Y siempre hay una distancia entre la atribución y lo real. Pero no me voy a meter ahorita al problema del criterio de verdad y la objetividad. Se ha cumplido una semana más, ya tenemos prácticamente julio a la mitad y no tenemos la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero. Se ha cumplido un mes más. En su campaña a la candidatura presidencial, el licenciado Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Terminó su periodo y ni la verdad a secas tuvimos. La única verdad que se encargó de entregar el subsecretario encargado de este asunto fue que la mentira histórica ideada por Jesús Murillo Caram, entonces procurador del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, era una mentira histórica, que no era tal verdad. Entonces se comprometieron a entregar la verdad histórica. Después renunció este subsecretario por diversas razones que ahorita no vienen al caso. El caso es que terminó el periodo de Andrés Manuel López Obrador, empezó el de la doctora Claudia Sheinbaum, que entre otras promesas de campaña que hizo, y subrayo entre otras, se comprometió efectivamente ya entregar los resultados de la investigación sobre la desaparición forzada de estos 43 jóvenes. Ya vamos a pasos agigantados acercándonos a la mitad de su periodo gubernamental y no tenemos ni la verdad a secas. Ya no digo la verdad histórica. La justicia, ni se diga. Varios padres de familia de los jóvenes ya murieron sin haber tenido una respuesta clara a ese asunto. Un crimen de Estado y la responsabilidad del gobierno en turno es atender esto. Por ello es que no dejaremos de seguir recordando este suceso mientras no tengamos la prometida verdad histórica y desde luego la justicia. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo al conjunto de madres, familiares, buscadores y buscadoras de sus hijos, esposos, hermanos, hermanas, hijas desaparecidos también en nuestro país. Las frioleras cifras de desaparición forzada a lo largo de los últimos 3 sexenios ya rebasan los 250,000 desaparecidos. Pero en México no hay problemas, todo. Antes los hacía el gobierno, ahora no. Sin embargo, el problema de la violencia estructural sigue cercenando las vidas de jóvenes y de personas que pierden la vida o desaparecen, aunque la realidad no desaparece, las desaparecen para utilizarlas con otros fines. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo en este sentido a estos grupos de buscadoras y buscadores a través de nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que lleva más de 13 años desaparecida en estos grupos de desapariciones forzadas. No quiero tampoco dejar de señalar que en el lapso de febrero para acá ha habido 4 feminicidios de jóvenes estudiantes de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En principio, la universidad mantuvo un silencio bastante parecido a la estupidez. No dijo nada. Mataron a académicos de la universidad. No dijo nada. Sin embargo, la violencia estructural sigue cegando vidas en nuestro estado, aunque digan que disminuye la violencia significativamente. Por ello es que no quiero dejar de enviar un fraterno saludo solidario
al movimiento de resistencia estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que sigue pugnando por condiciones dignas de estudio y de trabajo, tanto para los trabajadores académicos y administrativos como para los estudiantes, porque todos estamos en el mismo barco. Una vez planteadas estas cuestiones, quiero efectivamente compartir con ustedes una imagen que debo estarle agradecido a una querida amiga que conocí en el año de 1985, era el mes de enero, en la Universidad de La Habana, Cuba, la doctora María Febles Cordero, quien tuvo la gentileza de obsequiarme en un cartel la imagen que captura la fotografía de Alexei Nikolaevich Leontiev y que hemos utilizado para este cartel. Muchas gracias, con un excelente recuerdo a la doctora María Febles Cordero, que entre otros personajes de aquella época, la generación que se formó en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, otros se formaron en la ahora recuperada imagen de Patrice Lumumba, gracias al Mundial de Fútbol y al seguidor de la selección del Congo, que se comportó como una estatua viviente, recordatoria de Patrice Lumumba, asesinado vilmente, torturado, descuartizado y diluido en ácido por el gobierno de la monarquía belga, que en ese tiempo dominaba el, lo que es el Congo, y desde luego también, o no solo, también la participación del gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA. Esta imagen de Leontiev nos parece fundamental. Gracias y el fraterno saludo a la doctora María Febles Cordero. Quiero comenzar, para no hartarlos, con un conjunto de referencias que me parecen fundamentales en torno a este asunto. El primer trabajo que quiero referir se llama El desarrollo del psiquismo. Su autor es Alexei Nikolaevich Leontiev. Este trabajo obtuvo el premio Lenin en su momento, y el último libro este libro está editado por Ediciones Pacal Universitaria de Madrid, España, en el año de 1983. No quiero dejar tampoco de señalar y referir el libro Actividad, Conciencia y Personalidad, también de Alexei Nikolaevich Leontiev, donde es el último libro que escribe en vida. Después aparecen algunas notas sobre el mundo que nos espera, pero póstumamente. Este libro de Actividad, Conciencia y Personalidad es un libro editado por Ciencias del Hombre de Buenos Aires, Argentina, también en la época de los 70s, 80s, vamos. Y por ese libro también recibió un premio eh, soviético aún, el buen Alexei Nikolaevich Leontiev. Creo que son dos libros que nos permiten conocer de manera directa la famosa propuesta de la teoría de la actividad de Leontiev. Algunos dicen el mito, porque Leontiev fue muy conocido dentro de la URSS por el poder político y
psicológico que tuvo en el manejo de la psicología prácticamente desde finales de los 50 del siglo pasado, cuando Leontiev adquirió casi el mote de ser el seguidor de Vygotsky, porque Luria era más conocido por la neuropsicología. Desde 1947, cuando publica su trabajo La fascia traumática, que después se tradujo al castellano como Cerebro y Lenguaje por Editorial Fontanella de Barcelona, España. Quiero referir otro libro que tiene una estructura necesariamente fundamental para el análisis de lo que ahora voy a tratar. El libro se titula La psicología soviética, tal como yo la veo, de una autora argentina que se llama Marta Suárez, que además empieza con un epígrafe de José Larralde, que dice: no venga a tasarme el campo con ojos de forastero. Eh, Creo que vale la pena revisarlo porque en su capítulo 3 dedica toda una gran descripción y análisis de la concepción de lo que también se conoció como la escuela con el enfoque histórico-cultural. Esto viene analizado en el capítulo 3 por completo. Tengamos presente que Vygotsky muere en el 1934 a la edad de 37 años y medio, y a partir de su muerte vienen las discusiones de finales de la década de los 20 y comienzo de los 30, la prohibición de la paidología, las acusaciones contra Vygotsky y Luria, y lo subrayo, las acusaciones y denostaciones del entonces poder político en la URSS por desviado, poco marxista, revisionista, idealista y demás, que se hizo contra Vygotsky y Luria, no contra Leontiev. Leontiev quedó exento de esos juicios, y por lo demás Leontiev después ocupó un poder político y académico fundamental en esto. Eso es el capítulo 4. El capítulo 5 está dedicado a los años 30 y 40, y creo que de ahí vale la pena considerar el apartado que viene a partir de la página 118, que es dedicado a la propuesta de teoría de la actividad de Leontief. Ese libro está sumamente fundamentado y documentado porque la propia Marta Suárez estuvo directamente vinculada a esta historia. Después viene la psicología en Leningrado, Miasishev, Ananiev y después Leontiev. Viene también lo que es el análisis de Luria, lo que es la fascia. Viene el trabajo de Leontiev y Alexander Zaporozhets sobre rehabilitación de la mano y lo que es la teoría de la actividad de Leontiev. Así como se empieza a plantear que Leontiev es el creador de la teoría de la actividad, cuando en realidad, por otras vías y por otros medios, Sergei Leonidovich Rubinstein eh, presenta una teoría de la actividad prácticamente en su libro Principios de Psicología General y desde luego en El Ser y la Conciencia. Dos libros que fueron después debatidos ampliamente. Las diferencias entre Rubinstein y Leontiev en cuanto a la actividad son muy destacadas. Después, Leontiev se va a Kharkov, Ucrania. Ya después veremos el asunto Ucrania, porque ahí se va después de tener algunos diferendos con Vygotsky y Luria particularmente. Y se funda la escuela de Kharkov con 5 jóvenes: Zaporozhets, Elkonin, entre otros más, ¿sí?
Y desde luego, en esta lógica se crea lo que se conoce como la Piatorca 5. Eran 5 jóvenes los que fueron con Leontiev y a partir de ahí, entre ellos también tienen diferencias con respecto a la teoría de la actividad. Este libro de la psicología soviética, tal como yo la veo, está editado en el año de 1990 por Editorial Progreso de Moscú. Quiero agradecer aquí particularmente al doctor Luis Quintana Rojas, quien tuvo la gentileza de enviarme desde Moscú. Él estaba estudiando, terminando su doctorado allá, dicho libro. Por ello es que le estoy profunda y eternamente agradecido al doctor Luis Quintana Rojas por ese aporte que me hizo con dicho libro. Después aparece 2 libros en Argentina que me parecen fundamentales en este asunto. Uno es Pensamiento y habla de Vygotsky, que es la edición N en castellano. La primera aparece en Buenos Aires, Argentina, en Editorial Lautaro, que después se transforma en La Pléyade, y de ahí lo piratean en México en una editorial que era Quinto Sol, que es la edición en castellano derivada de la versión en inglés que coordinaron entre Brunner, Michael Cole, Scribner, Vera John Steiner, etcétera. Ese grupo en Estados Unidos hace una traducción con el apoyo, apoyando a Luria en esta idea y presentan la traducción pensamiento y lenguaje. No habla, aunque en ruso el correcto es pensamiento y habla. Después, esa edición es incompleta, fue una edición censurada además dentro de la URSS y fuera de la URSS. Fuera de la URSS tenía que ser desmarxistis, es decir, deslindar del marxismo, no se habla de ello, mucho menos de que en esa época todo el mundo citaba a Trotsky antes de ser defenestrado, lo cual no quiere decir que Vygotsky fuera un trotskista, aunque algunos le dan cierto peso al respecto, pero esas notas fueron censuradas dentro de la URSS, entre otras más, las posturas de Vygotsky. En el libro de Pensamiento y Habla, es una edición de Editorial Coligüe, es la quinta versión, la cuarta versión es la de Pablo del Río y Amelia Álvarez en ediciones de Madrid, España, que sería Aprendizaje Visor. El tomo 2 de las obras escogidas está dedicado a pensamiento y lenguaje, con ese título también. Y desde luego es una versión mucho más completa y amplia que la de Brunner, colaboradores, y la coordinada por José Ixixon en Buenos Aires, Argentina, en la Pléyade. Posteriormente, bueno, hubo una traducción de pensamiento y lenguaje en Cuba, hecha por el propio grupo de psicólogos formados en Cuba. Entre otros está Luis Oliva Ruiz, que era más neurólogo, Rafael Bel Rodríguez, que se encarga de apoyar la traducción del tomo 5 de las obras de Vygotsky en Cuba, de Fundamentos de Defectología. Todos ellos buenos amigos. Agradezco particularmente a Rafael Bel Rodríguez la gentileza de haberme obsequiado ese tomo 5 de las obras completas de Vygotsky de Cuba. Y me parece que efectivamente esto marca otra aproximación a un Vygotsky muy ampliamente difundido, pero muy profundamente desconocido y mitificado. De este pensamiento y habla, después hubo una traducción de quien hubiera escrito el libro Marxismo y Teorías de la Personalidad, que salió en Amorortu, una edición de Buenos Aires, Argentina. Ese autor hizo una traducción del libro Pensamiento y Lenguaje al francés, que lleva por título Pensamiento y Habla. Es la primera vez que se traduce como Pensamiento y Habla, aunque en francés. Posteriormente, Alex Kosulin realiza en Paidós una traducción de Pensamiento y Lenguaje,
Aunque él explica que el término correcto sería pensamiento y habla, prefiere seguir titulándolo como pensamiento y lenguaje por usos y costumbres. Sin embargo, la edición de Coligüe, Buenos Aires, Argentina, de prácticamente años más recientes, es debe ser 1990 y algo, 2007, perdón. Lo que, según mi apreciación, aparte de la traducción, porque es directa del ruso, tiene una cantidad impresionante de notas al pie de página donde van explicando qué pasó. Y tiene una introducción histórica que se llama En el jardín de los marxismos que se bifurcan, dedicado a Vygotsky. Es es una introducción ultra larguísima o una introducción histórica de más de 50 cuartillas. Son prolíficos para escribir en estos análisis. Es donde se ve todo el contexto histórico de la obra de Vygotsky, particularmente más vinculado al ámbito de la educación y un poco de la psicología. Escrito por Marcelo Caruso. Posterior, en la segunda introducción, se llama El retorno del hijo prodigioso. Ese retorno del hijo prodigioso es una introducción de prácticamente Félix Temporetti, que es quien se encarga de introducirnos a lo que es pensamiento y lenguaje, y ahora sí la obra en sentido psicológico del propio Vygotsky. Finalmente, esta traducción es de Alejandro Ariel González y tiene unas notas del traductor a propósito de toda lo que es la edición y traducción. Si vemos, es prácticamente casi un tercio del libro explicando estas cuestiones. En este sentido, sigo insistiendo, los colegas argentinos son sumamente prolíficos. Después aparece el significado histórico de la crisis de la psicología, que aparece en el tomo 1 de las obras escogidas de la edición de España, de Visor, ¿sí? Y en este viene una nota del traductor que es Alejandro Ariel González y un prólogo escrito por Juan Duarte y Pablo Minini. Excelentes introducciones al contexto histórico de la obra. Y el prólogo se llama Rescatando las piedras angulares del marxismo en Vygotsky. Finalmente, este libro trae dos trabajos inéditos. Creo que son las dos versiones al castellano de este enorme trabajo escrito en 1923-24 y publicado hasta el 27, El significado histórico de la crisis de la psicología, pero trae tres artículos o tres apartados. Uno es el pensamiento, es un artículo, un trabajo de Vygotsky que no se había publicado en castellano, y lo que es la transformación socialista del hombre, que no se había publicado más que por Pablo del Río y Amelia Álvarez en sus obras. Finalmente, en la parte última de ese libro, aparte de los artículos, trae una especie de historiografía que es fundamental en esta hora para poder entender qué pasa. Es una línea de tiempo sobre la vida de Vygotsky. Creo que, aunque aquí me he referido apenas a Vygotsky, no a Leontiev, que es el motivo del trabajo. El otro libro se llama El pensamiento de Vygotsky,
de Luis Fernando González Rey, Fernando Luis González Rey, un excelente amigo a quien conocimos también en el 85 de enero en La Habana, Cuba, la Universidad de La Habana, en el cual efectivamente analiza toda una serie de elementos que tienen que ver con el contexto histórico en el cual se desarrolla la obra y el pensamiento de Vygotsky. Pero también trae, aparte de las cuestiones teóricas y metodológicas en torno a Vygotsky, el capítulo 3, el capítulo 1 y 2 están vinculados a ese contexto histórico, político, ideológico y cultural entre 1900 y 1980. El contexto de la obra de Vygotsky y sus contemporáneos. La primera parte la dedica a Rubinstein a propósito de la teoría de la actividad y sus diferencias con respecto a Vygotsky y particularmente Leontiev, porque todos han atribuido la teoría de la actividad a Leontiev. Bueno, no voy a decir que todos. La amplia mayoría de este lado del charco y de fuera de la ex-URSS la han atribuido a Leontiev. Sin embargo, Rubinstein tenía un papel fundamental en esta historia. Aparte de traer todo un análisis de la propuesta de Rubinstein, Miasishev y otros, trae todo un análisis detallado de la continuidad de la obra de Vygotsky en la teoría de la actividad de Leontiev. Es cierto que esta continuidad existe. Parece ser que Fernando González Rey no concuerda con esta idea y señala el conjunto de diferencias fundamentales entre la teoría de la actividad de Vygotsky y Leontiev. Y sobre todo en torno a la idea de lo que algunos denominan el enfoque histórico-cultural. Esto es la segunda parte del libro y otras novedades al respecto. No quiero dejar de todas maneras de referir este otro trabajo que se llama Vygotsky y Leontiev. Es de Silvana Calvo Tuleski y tiene como subtítulo La construcción de la psicología marxista. Son un conjunto de artículos que se integran en este libro. Particularmente refiero al capítulo 4, que es Vygotsky y Leontiev. Algunas notas particularmente sobre la psicología soviética. Luego viene otro artículo que sería el capítulo 5, el ser y la actividad en Leontiev, sus trabajos y la naturaleza social del psiquismo. Y finalmente viene otro trabajo de Leontiev o al respecto sobre esta relación Leontiev-Vygotsky. Es decir, ha habido una polémica y una discusión fundamental al respecto que vale la pena considerar. Ahora bien, quisiera empezar con esto. En la ex-URSS, en 1889, nace Rubinstein, Sergei Leonidovich. Muere en 1960, a la edad de 71 años. En 1896, nace Vygotsky y muere en 1934. En 1902 nace Alexander Romanovich Luria, muere en 1977. En 1903 nace Alexei Nikolaevich Leontiev, muere en 1978. Ambos de
75 años de edad. Como vemos, pues, los cuatro personajes que hasta ahorita he referido están viviendo desde el mes de febrero, según el calendario viejo de la Exors, en ese tiempo la vieja Rusia, la Revolución de Febrero de 1905. Para 1905, Rubinstein tiene 16 años. Vygotsky tiene 6 más 5, 11 años. 4 más 5, 9 años. Luria tiene 3 años y Leontiev tiene 2 años. En esa época, entre 1879, dicen algunos, nace la psicología como ciencia gracias a que Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en 1879. En 1862 nace, miento, en 1879 nace también Henri Vallon en París. Es decir, estaba en disputa la filosofía, la fisiología. La filosofía estaba en el ángulo reflexivo, la fisiología estaba en los laboratorios. Hacia 1885 Freud se va para París. En Francia, la mayoría de los neurólogos, psiquiatras que todavía no estaban diferenciados plenamente y psicólogos tampoco, se hicieron, a diferencia en Alemania y Austria, en hospitales, en la Salpêtrière, con pacientes de verdad. Mientras que en Rusia, Sechenov, Pablo Bechterev; en Austria, en Alemania, se hicieron en laboratorios. Entonces, mientras la lógica de estos investigadores y países era experimental, la lógica en Francia era clínica. Esto marca sendas diferencias. Freud está desde 1885 prácticamente hasta un poquito antes de 1892-93. En París, en la Salpêtrière, que dirigía Philippe. Dos maneras de tratar de explicar qué pasa con lo psíquico. Hasta ahí está claro un primer panorama. En 1917, en octubre, según el nuevo calendario, y en noviembre, según el viejo calendario, triunfa la Revolución de Octubre, de noviembre, en Rusia, dirigida por los bolcheviques, Lenin, Trotsky, entre ellos, Lunacharsky, Nadezhda Krupskaya, Nikolai Bukharin, Yuri Plejanov, entre otros más. Trotsky arma el Ejército Rojo. Efectivamente, para 1917, ya Rubinstein es todo un joven. 17 más 11 tiene 28 años. Él es filósofo de formación. Vygotsky tiene prácticamente 21 años, realmente joven. Ya había tenido sus primeros contactos con la tuberculosis, antes que con la psicología, a través de su madre y su hermano menor que mueren de tuberculosis. Eh, Luria, que nace en 1902, tiene 15 años. Leontiev, que nace en 1903, tiene 14 años. Es decir, se están formando como las primeras generaciones de psicólogos, Luria y Leontiev, aunque Luria también hace medicina. Vygotsky entra primero a medicina, sale y se va a derecho y a filosofía. Hasta ahí está el panorama. La psicología en Rusia
comenzaba con un tal Grigori Ivanovich Elpanov, que se formó en la escuela de Wilhelm Wundt. Él fue a Leipzig, entre los pastores, a Belén, a aprender la nueva técnica y funda lo que es la Academia de Ciencias, para este caso no era ciencia la psicología, no estaba diferenciada de la filosofía, era una parte de la filosofía, y ahí se forman Luria y Leontiev. Entre 1918, que tiene la primera crisis de tuberculosis Vygotsky, a través de su hermano y su madre, le demanda mucho tiempo la tuberculosis porque los cuidados deben ser intensivos. En la ex-URSS se da todavía la posibilidad de una guerra civil interna. Y curiosamente, la mayoría de los que conformaban el ejército blanco contrarrevolucionario en ese entonces provenía de Ucrania. También en Ucrania había un grupo de anarcomarxistas o anarquistas que planteaban estrategias educativas liquidacionistas de la escuela y construcción de internados, acabar con la familia como estructura formativa y educativa, una serie de puntos en los cuales el Comisariado del Pueblo para la Educación y la Cultura era Anatoly Lunacharsky, y con él trabajaban también Nadezhda Krupskaya, que era la esposa de Lenin. Ella se forma en Europa, era muy conocida de María Montessori. Ella impulsa el método Montessori en la EXURSS. Ella conocía muy bien a John Dewey y conocía lo que era la nueva escuela, una concepción más educativa centrada en el niño, y particularmente ellos estaban dirigiendo la educación desde Moscú o Rusia, mientras en Ucrania otro grupo trabajaba ese aspecto. Tengamos que presente que la Primera Guerra Mundial ocurre entre 1914 y 1917. Con la guerra civil interna, Rusia se propone, todavía no es URSS o Unión Soviética, salirse de la alianza con los imperios austrohúngaro, alemán, turco-otomano, porque Lenin sostenía que la guerra era de corte imperialista. Efectivamente así lo era. Pero en las negociaciones los imperios le imponen a Rusia la cesión de la independencia a Polonia, a Lituania, a Letonia y a Ucrania. A partir de la firma de los acuerdos del Tratado de Brest-Litovsk, 1918 hasta el 23-24, Ucrania no era o no pertenecía a la Rusia ya sovietizándose, era un país independiente. Sin embargo, la frontera entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia es muy crucial. En este sentido, los más radicales educadores de la vía ucraniana plantaban ucranianizar la educación e imponer como lengua única para la educación el ucraniano. Pero la confluencia entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia ya traía conflictos desde esa época. El asunto de Ucrania y Rusia de ahora no es de que pinche Putin es un desgraciado, lo cual no quiere decir que sea justificable la intervención. Sin embargo, se puede entender como el problema histórico es más complejo. En Ucrania tiene frontera con Gomel. Gomel es una ciudad bielorrusa donde nació Vygotsky, una comunidad judía, y Vygotsky estaba muy cerca de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, aunque él era de Bielorrusia. Para 1923-24 se funda la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y aparece la primera constitución. Después con Stalin aparece otra y con Brezhnev una tercera constitución. En esa primera constitución de la URSS son 4 naciones las que le dan origen a la URSS: Ucrania, Bielorrusia, Rusia.
Y curiosamente Ucrania, por unanimidad o por acuerdo en votación, decide formar parte de la ex-URSS. Es decir, Ucrania no existía como país independiente porque era parte del Imperio Ruso. Antes de la revolución, antes de los acuerdos de Brest-Litovsk, a partir de los acuerdos del Tratado de Brest-Litovsk, se conforma como nación independiente y a partir del 23-24 se integra entre los fundadores de la ex-URSS, que queda liquidada en 1990, como sabemos, con el buen eh, presidente que prácticamente disolvió la URSS, Gorbachev. Señalo este contexto por dos razones. Vygotsky estaba en medio de los tres lugares. El problema de Ucrania sigue siendo el Donetsk, está Bielorrusia, naturalmente, está Ucrania y está Rusia. Esto marca que durante la guerra civil había momentos en los cuales el ejército rojo tomaba el poder de Ucrania y había situaciones en las cuales el ejército blanco recuperaba algunas zonas. Finalmente el ejército rojo vence al ejército blanco y ya queda Ucrania dentro del conjunto de la URSS. Cuando en Rusia se empieza a estructurar lo que es el trabajo psicológico, se desarrollaban dos tipos de congresos: los congresos panrusos de pedagogía y los congresos panrusos de psiconeurología. En el segundo congreso panruso de psiconeurología de 1923 fue donde se presenta por vez primera Vygotsky. En 1922 se realiza el primer congreso panruso de psiconeurología. Ahí Kornilov presenta un trabajo donde critica a Chelpanov, aunque él era parte del equipo de Chelpanov, quien presidía lo que era la comisión académica encargada de la psicología en la URSS naciente. Después de ese congreso, prácticamente para noviembre del 23, aunque hay un error de citación y de referenciación en el trabajo de Marcelo Caruso, porque lo manda hasta los 30, en realidad Chelpanov es destituido en noviembre de 1923 por Lenin y es nombrado Kornilov como nuevo director de la institución. Kornilov sumamente joven también. Kornilov, para 1923-22, Luria tenía 20 años, Leontiev 19. Invita a trabajar a Luria con él. Luria se encarga de la investigación científica en toda la URSS. En esa época ya se había cartado Luria con Freud y había fundado la Asociación Psicoanalítica de Kazán. Tenía una buena relación conceptual en torno al psicoanálisis, tenía una buena relación con Kornilov y se encargan de organizar el segundo Congreso Panruso de Psiconeurología. Vygotsky presenta tres trabajos ahí, uno de ellos es el de la conciencia como objeto de la psicología, un asunto olvidado por los experimentalistas, porque para ellos lo que define como ciencia la psicología, siguiendo la lógica del laboratorio de Wundt en Leipzig, es el método experimental, pero la conciencia queda excluida del análisis de los experimentalistas, porque no es de fácil acceso. Entonces lo más práctico era acercarse a los observables, la conducta en el caso del conductismo, los reflejos en el caso de Sechenov, por ejemplo, y las reacciones en el caso de Kornilov. De hecho, ha sido un error histórico considerar reactología todo lo que se hizo desde Sechenov hasta Bekhterev. En realidad, lo que hacían Bekhterev, particularmente Sechenov y Pavlov, era fisiología, no psicología. Por lo tanto, ellos no plantearon ninguna visión reflexológica de la psicología. Ellos hacían fisiología. Luego,
Pavlov se forma con él, además de recibir el premio Nobel, el primer científico ruso en recibirlo, por su teoría de los reflejos condicionados y el sistema digestivo, producción de saliva. Pavlov adquiere mucha relevancia en la Exur. Pavlov era anticomunista de corazón. Él se la pasó criticando todo el tiempo, renunciaba. Sin embargo, Lenin siempre lo apoyó. Lo apoyaron con muchos recursos. De ahí, Bekhterev plantea en esos mismos congresos que la psicología no tiene razón de existir. Lo que debe existir es la reflexología. El creador de la reflexología entonces no es Pavlov, es Bekhterev. Kornilov plantea que el problema no son los reflejos, porque eso es fisiología. Y si todo se explica fisiológicamente, entonces no hay razón de ser de la psicología. Plantea entonces las reacciones del ser humano como totalidad y propone el concepto de reactología. Por lo menos el debate dentro de la EXURS estaba peleagudo. Y llega Vygotsky y les dice que pues hay que regresar a la conciencia. Tengamos presente que el primer trabajo de Vygotsky se publica como Psicología del Arte hasta 1927, aunque está terminado en 1924. Luria escucha a Vygotsky y convence a Cornelo de que lo invite a dar charlas, conferencias y a coordinar un trabajo. La primera relación entonces de Vygotsky es con Luria. Los primeros, bueno, que yo sepa, y lo voy a subrayar, que yo sepa, aunque muchos lo confirman, no conozco un solo trabajo, y subrayo, no conozco un solo trabajo que haya sido firmado conjuntamente por Vygotsky y Leontiev. Pero sí hay varios trabajos firmados por Luria y Vygotsky. Eso implica que la relación de Vygotsky con Luria y la relación de Vygotsky con Leontiev no fueron iguales, ni intelectual ni personalmente. Tengamos claro que el frente interno de la proletkult o de la cultura proletaria, dentro del cual estaba Lunacharsky y Krupskaya, eh, estaba más cercano a ellos, Vygotsky, que a la camada de Ucrania, que era más anarco y más de derecha en otros casos, el Ejército Blanco. Debo decir que Luria es quien invita a Leontiev a integrarse al trabajo y aparece el primer mito, el de la famosa troika de tres, Vygotsky, Luria, Leontiev, porque no es tan clara esa relación. Sin embargo, para 1927, que aparece el significado histórico de la crisis de la psicología, Leontiev todavía no era muy conocido y estaba trabajando efectivamente con Vygotsky y con Luria estaban trabajando los tres, pero aún no se observaba grandes diferencias y contradicciones. Leontiev progresivamente fue mostrando algunas diferencias con Vygotsky respecto a dos puntos. La idea del carácter histórico-cultural de la formación del psiquismo y la teoría de la actividad. Aquí me voy a permitir presentar a ustedes una serie de ideas de una carta que el propio Leontiev envía a el buen Vygotsky, donde le plantea esas diferencias fundamentales. Y aquí es donde quiero mostrarles algo que es fundamental. Es
Esta carta, escrita en 1932, publicada en mayo-junio de 2005 en el Journal of Russian and European Psychology, volumen 43, número 3, carta de Leontiev a Lev Vygotsky, escrita el 5 de febrero de 1932. Aquí quiero agradecer a Humberto Telles Olvera de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro de neuropsicología, quien tuvo la gentileza de acercarme este documento porque me parece crucial en esta hora. Aquí quiero compartirles este. Dice así, voy a traducir algunos fragmentos al castellano. Estimado Lev Semyonovich, usted mismo comprende que ahora nosotros, como grupo de personas unidas por ideas comunes, estamos atravesando una crisis tremenda. Dentro de una crisis de esta naturaleza, los conflictos internos no se resuelven de manera sencilla ni indolora. En la mayoría de los casos se resuelven con una bala. Las consecuencias externas, su tremenda presión sobre todos nosotros, la situación incesante de un asedio que llega desde todos los flancos y que se produce una expansión de las ideas, un error de algunos de nosotros, A.R. Luria. Solo esto ha reprimido, socavado y destrozado nuestro trabajo como esfuerzo común. El propio sistema de ideas se encuentra en un gravísimo peligro. Ante mí tengo ahora un documento, un programa parcial para la psicología a escala de toda la Unión Soviética, elaborado por una brigada compuesta por Bedenov, Sars, Akimov, Sapir y otros, basado en un borrador de Alexander Romanovich Luria. El instituto está trabajando según nuestros planes. Esto es una enajenación de nuestras ideas. Esto es el comienzo de un derrumbe total del colapso del sistema. Contamos con un maravilloso equipo y entregado a este trabajo: Alexander Zaporozhets, Lidia Bosovich, Morozova, Elkonin y otros. No debemos fracasar en esta prueba. Ahora, dos últimas cuestiones: mi actitud hacia Luria y mi actitud hacia el trabajo. Unas rápidas palabras sobre lo primero, a costa de cualquier cantidad de dolor, de cualquier cantidad de crueldad. Es necesario mostrar algunas cartas. Muestro las mías. Hay una falta de comprensión del campo de la perspectiva, una falta de comprensión de que la psicología cultural, ojo, Leontiev no habla de psicología histórico-cultural, habla de psicología cultural. Es también un sistema filosófico, ojo, no dice psicológico. Es decir, que no puede ser adaptada a tal o cual sistema de dogmas filosóficos. Su filosofía no se le añade de manera mecánica. De aquí provienen toneladas de errores, amigos de la administración, intentos de reconciliar lo externo y lo interno, eclecticismo, uso formal de los conceptos de la psicología cultural. Ellos desbloquean problemas, pensamiento del tipo: el núcleo sano de la psicología cultural es la sociogénesis, el resto es solo palabrería. Un activismo elocuente, una incorrecta actitud hacia la piatorca, los 5 que se fueron con Leontiev a Ucrania, curiosamente, que estuvo a punto de romperlos, pero que no los rompió, y especialmente valiosas relaciones personales que pudieron haber sido destruidas. Una actitud incorrecta hacia la propia psicología cultural, una subestimación de ella, por paradójico que pueda parecer, es decir, tal vez se trató de una sobreestimación, pero utilitaria, especulativa, para decirlo crudamente.
Estoy exponiendo todo esto de manera terriblemente primitiva y concisa, pero no hay tiempo para desarrollarlo y no quiero disimularlo. Mejor exagerar en esta dirección. Usted, por supuesto, hará sus propias correcciones, completará los vacíos y lo entenderá correctamente. Por último, lo que yo mismo pienso de la psicología cultural, también de forma terriblemente breve. La explotación de los principios de la psicología cultural, aplicándolos a algunos problemas concretos, fuera de las principales tareas de su futuro desarrollo, es ahora posible. Violaría la lógica de la investigación y conduciría al aplanamiento de los principales conceptos. Es decir, podemos ver que por lo menos hasta el primer cuarto del siglo XX, 1925, dentro de la URSS, como fuera, no existía una unidad epistemológica de la psicología, ni existía una escuela histórico-cultural, ni existía una troika. Puede afirmarse que lo que sí existía era la intención de fundar una psicología científica basada en el marxismo, en la URSS. Desde el 5 de febrero de 1932, como puede verse en la carta de Leontiev, se muestra la inexistencia histórica por razones ideológicas, políticas y conceptuales, teóricas y metodológicas de la Troika, como un monolito fundacional de la escuela histórico-cultural en psicología. Es decir, ni existe la escuela histórico-cultural. Leontiev se refiere a psicología cultural. Luria publica un trabajo que lo realizaron conjuntamente Vygotsky y Luria, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, un enfoque sociohistórico, editado por Fontanella tal vez, en Barcelona, España, por Luria, donde habla de lo que sería, lo que es el papel de la sociogénesis. Es decir, están utilizando categorías distintas, están refiriendo conceptos distintos y están tratándolos de manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que efectivamente el asunto de el papel de Leontiev como parte de darle continuidad a la obra de Vygotsky ha sido tremendamente discutido. No existe la troika, no existe la escuela histórico-cultural y la teoría de la actividad de Leontiev centrada en la actividad objetal, como él la define, es decir, la actividad con los objetos, no considera la actividad simbólica como parte de la actividad. Tiene que ser con los objetos. El objeto simbólico también puede ser incluido aquí, pero prácticamente toda la estrategia hacia la práctica educativa, hacia la intervención terapéutica, va para allá. Entre 1930 y 40, dentro de la ex-URSS, hubo una serie de discusiones posvigosquianas que llevaron a debate y a la condena y enjuiciamiento académico, teórico y político, no en sentido policíaco, de Vygotsky y Luria a través de los juicios de Talankin. Hasta donde he visto, nunca se habla del grupo Vygotsky-Luria-Leontiev. En los juicios realizados se habla del grupo Vygotsky-Luria. Y curiosamente, en el caso de Rubinstein fue algo similar. Y más todavía, una vez que Rubinstein fue destituido de su encargo, quien ocupó el cargo a la postre fue Leontiev. El enfoque teórico de la actividad de Leontiev, como lo explica detallada y profundamente Fernando Luis González Rey, es el que dominó todo el enfoque soviético prácticamente hasta la década de los 80 del siglo pasado. Y a partir de la divulgación masiva de la segunda etapa de Vygotsky,
la centrada en lo que es la mediación semiótica, instrumento y símbolo en el niño. eh, Se le redujo a Vygotsky a lo que es la teoría del signo, que después se publica un trabajo por Valentín Nikolaevich Voloshinov, que era uno de los personajes que trabajaba con Bakhtin. No era un heterónimo de Bakhtin. Sí existía Voloshinov, también existía Medvedev, eran conocidos, pero en esa época para protegerse firmaban unos u otros como autoría de los libros. Era autodefensa en el contexto político de la época. Quiero decir con esto que hablar de que Leóntiev es el representante más conspicuo de la continuidad de la obra y pensamiento de Vygotsky, me parece que por lo menos es sesgado o equívoco. La relación Luria-Vygotsky es más sólida en ese terreno que la de Luria-Leóntiev. Cuando se va Kharkov-Leóntiev con la Piatorka, sí, ya mencionábamos quienes entre ellos Bolshevik, Zaporozhets, el Konin, Morozova, y desde luego en Moscú se quedan Vygotsky y Yuri. Con la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Luria se aboca a la neuropsicología y muchos han reducido el papel de Luria a la neuropsicología, pero ha sido mucho más. Y el de Leóntiev ha sido reducido a la teoría de la actividad, pero ha sido también mucho más. No quiero decir que lo que haya trabajado Leóntiev sea inútil o innecesario. En realidad es muy interesante, muy sólido, aporta mucho a la práctica psicológica. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, los procesos de rehabilitación psicológica y neuropsicológica en rehabilitación de funciones de la mano por la teoría de la actividad, conductas de aprehensión, ¿sí? Las desarrollan Leontief y Saporosets con los heridos de guerra. Es decir, las guerras, además de todo lo que producen, dijera Luria irónicamente, experimentos naturales. Ellos no tienen que provocar el asunto. La guerra lo provoca, pero los que sobreviven pueden ser diagnosticados y tratar de ser rehabilitados hasta donde ello sea posible. Por ello es que Leontiev y Saporoshet se encargan de este trabajo, mientras Luria se encarga de todos los heridos en cerebro. Debo señalar entonces que si los juicios académicos, científicos, ideológicos contra las desviaciones fueron contra Rubinstein por cosmopolitismo y otras, contra Vygotsky y Luria, y no contra Leontiev, si en el 32 Leontiev decide irse por sendas diferencias con Luria y Vygotsky a Kharkov con la Piatorka, después la Piatorka se divide y curiosamente Lidia Bolshevich y Alexander Zaporozhets plantean sendas diferencias con respecto a la noción de actividad y la cuestión de la personalidad que nunca se trabajó. Cualquiera que se dedique a la psicología cognitiva, a la neuropsicología, se dará cuenta de que todas las evaluaciones son en sentido cognitivo, memoria, atención, lenguaje, pensamiento, etcétera, pero se han olvidado de la personalidad. La categoría de personalidad está obviada en neuropsicología. Sin embargo, Vygotsky, en Pensamiento y Lenguaje, en su última parte, habla de este fenómeno. Aparte de que utiliza el término de Pereshevanie, que tiene que ver con vivencia más que experiencia, porque tiene cargas afectivo-emocionales que la experiencia no tiene, por ser de connotación más filosófica, epistemológica, y Brashivanie, que lo utiliza más que como actividad objetal. Brashivanie es un terminejo ruso que tiene que ver con otras cuestiones
como desarrollo hacia adentro, que no es lo mismo que interiorización. Parece ser que en ruso Vygotsky utilizó el término prashivania y no interiorización. Entonces, a partir de la idea de la interiorización, que es pasar de fuera adentro, hay que explicar otra cuestión. ¿El dentro ya existe? Desde que el niño nace, la idea de Freud o la idea de Piaget, lo que está dentro es una copia de lo que está afuera. Son problemas que no quedan claros en Leontiev, ni en Actividad, Conciencia y Personalidad, que es su último trabajo, donde ya habla un poco de la personalidad, de ahí el título tripartito: actividad, conciencia y personalidad. Sin embargo, el término de sentido de la palabra, es decir, la palabra no solamente significa algo, tiene un sentido para el sujeto de la actividad. Esa idea de sentido que después algunos recuperan en la logoterapia, el caso de Víctor Frankl, ¿sí?, no deriva solo de ahí. La idea de sentido la plantea Vygotsky en Pensamiento y Lenguaje. Y eso implica recuperar al sujeto de la actividad como lo hace Buljanova y como no lo hace, lo hace Rubinstein en El ser y la conciencia, su último libro, y lo hace Buljanova en El sujeto de la actividad psíquica, pero Leontiev no. El sujeto está olvidado, la personalidad es referida nada más, pero no desarrollada, y la subjetividad no existe. Entonces parece ser que hay sesgos de interpretación de este lado del charco y de fuera de la cortina de hierro de aquella época sobre la obra de Vygotsky. Porque además, como escribió casi todo en ruso, a la hora de las traducciones ha ido mucho. Debo decir que los trabajos de Juan Duarte y de Marcelo Caruso son prácticamente puras citas en alemán, lo cual implica que son referencias derivadas de análisis realizados por otros. Algunas muy interesantes, como la de René van der Meer, que no es alemán. En Argentina se dieron grandes trabajos por Julio Guillermo Blanc, que dirigía una institución, ATAC, un excelente amigo que trabajó con Gita Vygotsky, la hija de Vygotsky, a propósito de ir escribiendo. Él publicó un libro en Argentina, casi de naturaleza histórico-biográfico de Vygotsky. Creo que para ubicar la troika, la escuela histórico-cultural, o dijera Leontiev, psicología cultural, porque ni Vygotsky, ni Luria, ni Leontiev refirieron la escuela histórico, ni la intención de realizar tal enfoque. Eso ha sido obra de los intérpretes de esa etapa histórica. Finalmente quiero señalar que tanto Leontiev como Luria, como Vygotsky, no son un monolito inalterable a lo largo del tiempo. Por lo menos Fernando González Rey nos habla de tres momentos del Vygotsky. El Vygotsky hasta 1924, el segundo Vygotsky del 24 prácticamente al 30 y el Vygotsky del 30 al 34, donde también la idea del control soviético en este enfoque de que la actividad psíquica refleja. Hay que deslindar dos niveles de análisis de la categoría de reflejo, como lo hace Todor Dimitrov Pavlov en su libro La pensée de Todor Pavlov, en francés, editado en Bulgaria, en Sofía, también por el Partido Comunista de Bulgaria, donde diferencia nítidamente lo que es la idea filosófica de materia y la idea física de materia, pero también la idea fisiológica de reflejo y la idea filosófica de reflejo, que desarrolla ampliamente Lenin en su trabajo Materialismo y Empiricismo, y que después desarrolla un poco más en sus cuadernos filosóficos. Finalmente, Stalin trata de rebatir algunas de las ideas de Vygotsky, entre otros, a propósito de la lingüística, y publica un folleto que sea El marxismo y la lingüística. Creo que vale la pena leer
tanto el quehacer de Lenin como el materialismo y empiriocriticismo o sus cuadernos filosóficos, el marxismo y la lingüística de Stalin y las obras de Vygotsky, Leontiev, Luria y Rubinstein, por lo menos para ubicar en su exacta dimensión en un entorno cultural fuerte, políticamente convulso, porque al que acusaban de desviado, de revisionista, de cosmopolita o de no marxista, era vetado en la Exos. Por eso ustedes ven cuando leen todos los trabajos de Vygotsky y de Luria, excepcionalmente sacan citas textuales de Lenin o de Marx. Sin embargo, si leen a Leontiev, cita a Pasto textualmente a Lenin o a Marx. Parece ser que la necesidad de citación era fundamental, como hoy pasa con la APA. Citas de 5 años atrás, porque si no, ¿quién dice lo que dijo? Si no lo dice otro, es tu subjetividad, lo cual no quiere decir que sea falso. Hasta aquí dejo esta perorata dedicada al buen Leontiev y su entorno para poder tratar de desmitificar algunas ideas que tergiversan esta situación. Hasta la próxima, muchas gracias y seguimos invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra.